Maitei Emanuel Maeisa, Baikoreiko, Ina Boejara Osmar Cabrera, Boejara Ina Guaraní Mewa. Buenos días, ¿cómo estás, Emanuel? Espero que estés bien. Soy el profesor de Guaraní, Osmar Cabrera. Pues ya no vamos a hacer de vez en poco a la pegua. Quiero hacerte llegar la actividad del día de las fechas. Para empezar, ya estaré conmigo Uiraire. Vamos a observar esta imagen. Estas imágenes se suele ver siempre cerca de alguna casa, también ¿verdad? Son animales, son aves que suelen deambular en los patios de la casa, ¿verdad? Viven en los árboles cercanos. Inclusive algunas veces ponen su nido, colocan sus nidos en alguna parte de la casa, ¿verdad? Debajo del techo o debajo entre las cejas, por ahí, ¿verdad? Se suele ubicar. Se suele ver mucho este pajarito. Ayesareko, Pesano Moñera, Upeya Moñera. Después de observar entonces la imagen, vamos a leer un texto que está más abajo. ¿Qué pesa? Moñera, Ayesareko. Lee el texto con atención, quiere decir eso. Shesu Hasu, mi madre enferma, sería el título de la lectura. Kaaburen Behupe Oikoba Cuepetein, Su Imen Bu Kuimba Entipe. En la selva, en el borde de la selva, al costado, en la orilla de la selva, vivía una señora, una madre, su madre, con su hijo varón. Entonces, a la orilla de una selva de un monte vivía una madre con su hijo varón. Petein Arapelaye dice que un día Upe Cuñacaray Hasete, esa señora se enfermó. Haoyo Kwai Membupe o comija Mapojañanare Cacabupe. Le ocupó a su hijo para que entre en la selva a buscar remedio para su enfermedad. Mitad oike Cacabupe Jaupepe Cañi. Ese niño entonces entró en la selva y se perdió. Haendo Yerebei Jaupe allá y su mano. Él no regresó más, entonces su madre enferma falleció en ese transcurso. Mitad oputatene hatupa hoy poria juberekowi oya pochuwi petenguira yuku o bebea o paro pio pura evo chesu hasu. Entonces el niño entonces entró en la selva y se perdió. No volvió más. Y en ese transcurso falleció su madre. Entonces, el niño quedó huérfano. Y Dios se apiadó de él. Porque se quedó un niñito solo, ¿verdad? Y le convirtió en un pájaro simpático, dice. Y es pajarito. Yuku es simpático. O bebeba o parupi, vuela por todos lados cantando su silbido, su trinar es parecido entonces a esa palabra, como si fuera que dice esa palabra. Bueno, esta es entonces la leyenda del pajarito, entonces cómo empezó, cómo surgió, ¿verdad? Supuestamente, ¿verdad? No es algo que sea cierto, solamente es una leyenda. Bueno, la actividad es esta Ucamapa en Bojobayo y Conabeba. Entonces vamos a señalar, acá tenemos una serie de preguntas con tres posibles respuestas. Solamente uno de ellos es la correcta. Nosotros vamos a marcar cuál es la correcta nada más. Moñera oñeje, el texto habla. ¿De qué habla el texto? Mumbacuerare, animales. Chesu hasure, de una madre enferma. Mita acajatare, niño travieso. ¿Por cuál de esos tres habla el texto? Vamos a marcar solamente uno. ¿A quién también se le nombró, aparte del niño y de la madre, a quién más se le nombró dentro del texto? ¿Quién más apareció? Vacacuera, las vacas, Panambicuera, la mariposa, Tupare, Dios. Uno de esos tres entonces también se menciona en el texto. ¿Cuál de ellos es? Upayei, Mapaja e Oikoba,
Petén Jaipuro Moñinape. Señalo un hecho, algo que ocurrió o algo que es más o menos real, más parecido a la realidad, ¿verdad? Algo que ocurrió, ¿verdad? O sea que una acción. Por ejemplo, mitad y que Cabupe, el niño entró de la selva, que tenía la cuña cara y una señora se enfermó, Cabupe y Copetense, al borde de la selva vive una madre. Bueno, acá tenemos, en realidad las tres son hechos, indican hechos, las tres opciones indican hechos. Pero acá nos dice en el primer párrafo, entonces vamos a buscar cuál de estos tres hechos corresponde al primer párrafo. Vamos a ver, el primer párrafo es, entonces comienza de aquí y termina con un punto y aparte, dentro de este es el primer párrafo. Este es el segundo párrafo. Después, uperire hei. Coñe ello ayu iba añete de la yacuve. Vamos a ver. ¿Es verdadero o falso el enunciado del texto? Acá dice mitad y tiene aunque. El niño es muy grosero y se duerme. Y acá vamos a marcar si eso ocurrió en el texto o no ocurrió. Si esa expresión no ocurrió, no pertenece al texto que se leyó arriba, entonces se marca yapu. Y si encontraste que este ocurrió, entonces es añete. Añete, yapu. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál es el significado de esta palabra? Si es feliz, huérfano o niño. Entonces, uno de los tres. ¿En qué se convirtió el niño? ¿O qué le pasó al niño al final del texto? ¿Qué dijo qué pasó de él? ¿Se convirtió en algo? ¿En qué era? Eiru, en avispa, Panambi, mariposa, Uraí, pajarito. Marcar uno de ellos. En el siguiente ejercicio, en el 9, dice ambos ovais y ciudad castellano, uno con su significado. Entonces acá tenemos palabras en guaraní y acá tenemos palabras en castellano. Vamos a unir entonces. ¿Cuál es? Kaabu. ¿Cómo se dice? ¿Qué significa Kaabu en castellano? Voy a buscar en ese lado y voy a unir con C. Y me voy con Pojaña na doyerebe. Bueno, vamos a unir con C. Y por último dice ambos hasta castellano. Acá tenemos dos oraciones. Vamos a leer cada oración y vamos a escribir en castellano cómo puedo decir esta oración. Mitad o que caabupe jaupe cocañé. ¿Cómo puedo decir en castellano? Tu pan o ya pues ubipe tenibirae. ¿Cómo puedo decir en castellano esta oración? Bueno, hasta ahí entonces la tarea de hoy. Te deseo el mayor de los éxitos. Que hagas completito y que me puedas enviar. Nos vemos pronto. Éxito, saludos. Ya yo en chata, bocoyetende. Poa de Benguana. Maitei, Agüite.